Hoy quiero hablar de un tema menos político, pero a la vez fundamental para la política, fundamental creo para los gobernantes, para quien quiere ser un gobernante, y es una característica esencial del liderazgo, probablemente la que más me interesa, de la que más me interesa estudiar, leer, ver y también crear. Es la característica de la visión de futuro que el líder le propone a los demás, que le propone a la sociedad. Creo que sin visión, un líder que no proponga una visión realmente no, a veces no está capacitado o no tiene la intención real de liderar, sino de llegar al poder, que es muy diferente. Porque hay gente que quiere llegar al poder por el reconocimiento, a veces beneficios, eh, por vanidad, por razones humanas, pero no para servir y para crear un cambio. Y también creo que hay líderes, muchos, que realmente lo que quieren es generar un cambio real, no demagógico, no cosmético, y que tienen una visión que le ofrecen a la sociedad. Creo que esos son los líderes que realmente trascienden y son recordados y que crean una diferencia en el desarrollo de las sociedades donde trabajan. Entonces, hoy hablemos de por qué la visión es importante. La visión es clave. Uno de los buenos libros que he leído este año se llama El estadista como un pensador, en inglés, The Statesman as a Thinker, de un profesor norteamericano que se llama Daniel J. Mahoney. Este es el libro, muy, muy bueno. Son como semblanzas de políticos o estadistas que tuvieron la doble condición de ser pensadores, filósofos y gobernantes. Se habla de Lincoln, se habla de Churchill, se habla de Alexander de Tocqueville, de Václav Havel y de, y de, y de Edmund Burke. Son los perfiles que trata el autor del libro. Lo recomiendo. Lo dejo acá otra vez. El estadista como pensador, de Daniel J. Mahoney. Lo primero que dice Mahoney es que no es suficiente ser un buen gobernante, también se debe ser un pensador y que realmente son los pensadores los que a veces crean una visión de futuro estable y que crea una diferencia en la sociedad. Y hace una cita que me interesó mucho, creo que se me quedó como grabada, sobre el estadista, de acuerdo a la visión de Cicerón, y donde Cicerón decía que el estadista está llamado a anticipar eventos, anticipar el futuro a través de la reflexión y la observación. El gobernante que está pensando en lo que puede pasar, lo que puede venir, es quien toma las medidas, las decisiones más prudentes para preparar a su sociedad a los cambios que pueden llegar. Ahora en este momento disruptivo, creo que como nunca antes en la historia, probablemente algunos sostienen que nunca nos hemos enfrentado a un cambio tan disruptivo con la llegada de la inteligencia artificial. Son los mejores estadistas, los mejores gobernantes y pensadores quienes están ayudando a preparar el mundo para lo que viene en materia de pérdida de trabajos y generación de riqueza. Ambas situaciones van de la mano. Para lo que viene en términos, digamos, de más tiempo libre para la sociedad, para lo que viene en términos de desigualdad de las sociedades que van a utilizar la inteligencia artificial versus las que no la van a utilizar, etcétera. Pero son quienes anticipan el futuro, los que realmente son las mejores personas para liderar. Pensaba también que la política, y con esto quiero hablar de Colombia, la política no debe limitarse a hacer un ejercicio reactivo, un ejercicio exclusivamente de debate, un ejercicio o una actividad que se reduzca únicamente a la controversia. La política, especialmente la política de los gobernantes, presidente, ministros, alcaldes, gobernadores, debe ser una política orientada principalmente a la preparación para el futuro, a cambiar las sociedades, a ejecutar los recursos y a realmente crear un desarrollo tangible, real, y no únicamente a estar, digamos, en el debate de de la coyuntura política, de la coyuntura nacional. Y me parece que en Colombia hemos entrado un poco en esa dinámica. Somos un país extremadamente político, extremadamente propenso a al debate, a la polémica, a la controversia,
Gastamos mucho tiempo en las noticias y los políticos gastan mucho tiempo en la reacción y a veces de pronto menos en la visión, en la creación de una visión, en el futuro de la sociedad. Entonces, esto me da pie para hablar de por qué la visión es tan importante. Y insisto, porque la política no debe limitarse a la reacción, no debe limitarse a poner el tweet o el mensaje X adecuado, no debe reducirse a dar frases pegajosas o llamativas que sean recordadas. Eso realmente no aporta mucho y eso pasa, especialmente para los gobernantes. Otro, digamos, filósofo político que menciona Mahoney en su libro es Orestes Brown, un pensador católico, y decía que el estadista debe tener una, dos, tres, cuatro, cinco, seis características. Me parecen, digamos, adecuadas para la introducción de este episodio hoy. Dice Orestes Brown que el estadista debe tener un espíritu público. Claro, el estadista no es para liderar una compañía privada, una empresa. El estadista debe tener su intención, su corazón, su mente orientada a los demás, a lo público, espíritu público, inteligencia, la segunda característica. Tercera y muy importante, visión de futuro, ver lo que viene, ver hacia dónde vamos. Cuarta, tener una visión amplia. La manera como yo interpreto la visión amplia es no ser dogmático, es no estar casado con una ideología, no estar casado con un set de ideas cerradas, sino que le permita entender ampliamente a la sociedad, escuchar a los otros y tomar lo mejor de cada eh, parte, sector y tener una visión democrática. Luego, sabiduría, dicen que es la virtud del gobernante. Y esta que es muy importante, estas dos, energía y resolución. Energía, su tiempo, su vitalidad, su fuerza y resolución, ser determinado, lo cual es muy difícil, ser determinado en la vida, especialmente ser determinado cuando se gobierna a los demás es difícil y por lo tanto estas son características que Orestes Brown dice que quien aspire a liderar debe tener. Ahora voy entrando un poquito en la idea de la visión. La visión debe ser algo que el líder le proponga a la sociedad, le proponga a un país, como Colombia, le proponga a una ciudad como Bogotá, como Medellín, como Cali, Barranquilla, Manizales, Armenia, etcétera, y a su región o su departamento. Puede haber una visión nacional, una visión regional y una visión de ciudad. No son incompatibles, son necesarias. Eh, pero debe ser la persona, un grupo de personas las que piensen en el futuro de esa sociedad, inspiren a los demás. Y esto lo he dicho en otros momentos de este podcast, le digan o nos digan a los demás es, hoy estamos en este punto, este es el diagnóstico de dónde estamos, queremos llevar a la sociedad a este otro punto. Y digamos, este camino y este puerto de llegada debe entusiasmar, debe cohesionar, debe emocionar a los demás y ahí es donde logra el líder que lo sigan. También creo entonces que para que haya visión debe haber estrategia. Estrategia, la mejor definición, la que más me gusta. He recomendado ese libro muchas veces, lo seguiré recomendando, el libro de Alejandro Salazar, La estrategia emergente. En los podcasts que ha grabado, creo que lo explica también de muy buena manera. En Atemporal, el podcast con Andrés Acevedo lo explica muy bien. En el podcast con Robbie Fry también lo explica muy bien, que es estrategia. Y yo lo resumo o lo simplifico, la estrategia, como dice Alejandro Salazar, es elecciones difíciles y foco. Elecciones difíciles es en qué nos concentramos y en qué nos dejamos, digamos, de concentrar, cuál es esa obsesión que va a tener un país, una ciudad, una región, en qué vamos a poner el foco y ser tan disciplinado en esa búsqueda de ese objetivo que de pronto se deben descuidar otras situaciones, pero se debe priorizar. Entonces, la estrategia como posibilidad regional, nacional y de ciudad creo que es lo fundamental. Y hoy nos podemos preguntar cuál es la estrategia de una ciudad como Bogotá, cuál es la estrategia de una ciudad como Medellín, como Cali, cuál es la estrategia nacional, Colombia, cuál es la estrategia, la cual debo decirlo, yo creo que Colombia hoy carece de estrategia y carece de un gobierno que haya presentado una estrategia. Estoy bastante pues seguro y de esto creo que Petro ha presentado teorías, pero no ha presentado ni una visión, ni mucho menos una estrategia. Es la antiestrategia, el desorden, la falta de foco, la falta de decisiones. La idea de los sueños es importante porque los sueños es algo que todos tenemos. ¿Qué es el sueño de usted ser cuando grande? Quiero ser bombero, quiero ser policía, quiero ser médico, quiero ser,
empresario, etcétera. Nos preguntan estos de chiquitos. La pregunta también entonces es para la sociedad, ¿qué nos soñamos como sociedad? Eh, pero ese sueño debe ser muy concreto, debe estar aterrizado a, a situaciones particulares. Queremos tener más de esto, queremos tener más de esto, menos de esto. Queremos llegar acá, queremos eliminar este problema o mejorarlo, queremos tener más de esto otro. Ese sueño es importante, ese sueño como sociedad, y el líder debe ser capaz de leer ese sueño, digamos, colectivo o esos puntos en común de ese sueño. Eh, pero también dice acá el autor, que voy a citar más adelante, que es el actual gobernante de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, que tiene un libro que lo compré hace muchos años ya y me parece que sigue teniendo mucha vigencia, se llama Mi Visión, de Mohammed bin Rashid Al Maktoum, el gobernante de Dubái, el hijo del gran transformador de Dubái y que lo sigue haciendo. Y este tiene un capítulo, digamos, muy, muy bueno sobre lo que es la visión, y voy a hablar de las características de la visión que propone este gobernante árabe. Eh, Dice entonces Mohammed bin Rashid Al Maktoum que la visión no se debe limitar a un sueño. Es importante el sueño, es importante la conversación sobre los sueños sociales, pero no debe reducirse simplemente a qué nos soñamos. La visión real debe tener un elemento fundamental para que sea, digamos, aterrizable, y es que se pueda implementar, que la visión se pueda implementar. Hay una frase buena del libro que dice que la historia no se interesa de las visiones que no se implementan. Pues claro, ideas buenas hay por todos lados, personas con ideas, pero implementar las ideas, implementar la visión para una sociedad es mucho más difícil. Y luego, este autor de este libro que les recomiendo da como 10 características de cómo debe ser una visión. Voy a pasar por cada una de ellas. Lo primero es que debe ser excelente, debe ser una visión bien diseñada, no debe ser mediocre, no debe ser pobre en espíritu, debe ser una visión que busque la excelencia, una visión bien meditada. Segundo, una visión que sea producto de la imaginación, imaginarse el futuro, imaginarse lo que se quiere, imaginarse lo mejor para los demás. Tercero, de largo plazo. Eso es muy importante y creo que de alguna manera es redundante decir visión y largo plazo, porque la visión no es únicamente para lo inmediato, la visión es para hacia adelante. Hoy precisamente me contaron una anécdota que me pareció buenísima, y es sobre los constructores del estadio Atanasio Girardot en Medellín, un estadio que en su momento quedaba muy lejos de donde estaba la mayoría, digamos, de la población de la ciudad, que si no estoy mal, eran 200.000 habitantes en ese momento. Un estadio que se pensó, que se, digamos, diseñó inicialmente para 25.000 personas, pero se dejaron unos cimientos, perdónenme los ingenieros, unos cimientos estructurales, valga la redundancia, para 45.000 personas. Entonces, quienes lo hicieron pensaron no únicamente en entretener al público rápido, sino decir, bueno, esto va a crecer, esta ciudad va a crecer y que vamos a necesitar un estadio mucho más grande, y dejaron los cimientos construidos. Entonces, claro, pensar en el largo plazo, no únicamente en lo inmediato o en el mediano plazo, sino lo que va a pasar en, qué sé yo, 20, 30, al menos en la medida de lo posible, porque uno tampoco puede predecir el futuro, pero dejar cimientos para el futuro. Lo cuarto, y este punto me parece pues, muy importante, es que esta visión debe ser comunicada con claridad. Los demás la deben entender, los demás se deben emocionar, debe explicarse en términos sencillos, en ejemplos con los que la gente se pueda familiarizar. Eh, Porque hay veces que uno no entiende lo que le dicen los gobernantes o los políticos o quienes proponen ideas de futuro. Entonces debe ser clara, debe ser clara en sus principios, en sus motivaciones y en la manera como va a ser implementada. Quinto, debe retar a la sociedad, debe ser algo que vaya más allá de las oficinas de gobierno, vaya más allá de la burocracia estatal y rete a la sociedad, y la sociedad sepa y esté alineada con esa visión y diga, vamos para allá, y esto va a ser difícil para todos, pero estamos comprometidos con este futuro que nos estamos soñando. Lo sexto, también me pareció buena esta característica, lo resumiría con la palabra complejidad, debe ser compleja, es decir, no debe ser fácil de implementar, su diseño no es facilista, decía hace un momento, no es mediocre, es complejo, es comprensiva y por lo tanto difícil de implementar, y por eso es que muchas personas deben estar a bordo, no únicamente
insisto, los gobernantes, la burocracia, sino la sociedad en pleno. Debe ser presentada oportunamente, una visión presentada en el momento equivocado se puede perder. Yo esto lo veo con cierta frecuencia con políticos que empiezan una campaña, no sé, muchos años antes y pierden el impacto y dan muy buenas propuestas, pero lo dan en el momento inadecuado. O también, en el otro extremo, personas que presentan su propuesta, su visión, muy encima, cerca de las elecciones, cerca del momento de definir los gobiernos. Entonces, dice Mohammed bin Rashid que debe presentarse en un momento oportuno. El timing es necesario. Octavo, me encanta este elemento, la visión debe ser democrática en el sentido, esto no lo dice él, esto es mío, lo de democrática, él simplemente dice que debe beneficiar a todo el mundo. El, digamos que la característica democrática la pongo yo. Eh, Digo debe beneficiar a todo el mundo. ¿Qué pasó acá? Por acá me salieron como unas estrellas alrededor. Bueno, vamos a ver. Debe beneficiar a todo el mundo. No es para una élite, no es para un sector, no es para beneficiar a un gremio, no es para beneficiar a un grupo de empresarios o para beneficiar a un grupo social, sino para la sociedad. Vuelvo al ejemplo de Petro como una manera de ilustrar lo contrario. Petro gobierna para unos poquitos, Petro gobierna para los maestros de FECODE, Petro gobierna para las centrales obreras, para ciertos grupos estudiantiles. Y lo que dice precisamente el gobernante de Dubái, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, es para todos, el gobernante gobierna para todos, la visión es inclusiva, la visión no es para élites, la visión es para todos y por lo tanto a toda la sociedad se debe invitar a ser parte de la visión. Noveno, fundamental, la visión debe ser positiva, debe ser esperanzadora, debe crear confianza. Yo creo que nadie presenta una visión para que sea pesimista, para que la gente diga qué miedo, para que la gente diga qué es esto tan horrible, para dónde vamos. Todo lo contrario, la visión debe ser positiva. El líder debe tener la capacidad de transmitir como ese brillo en los ojos, esa fuerza de motivar a los demás. Y también hay gobernantes negativos. Entonces, pues, hagan sus apuestas y sus análisis de qué gobernantes son negativos. Hay gobernantes que gobiernan con el miedo. Este señor dice que hay que gobernar con espíritu positivo, esperanzador. Y este elemento me parece pues también como muy único y muy interesante cuando leí el libro, y es que la visión debe ser original. Eh, Ustedes saben que las copias, y también lo creo yo, las copias normalmente salen mal. La copia de alguien más, la copia de otro país, la copia de otro gobernante. Ahora está muy de moda decir que el próximo Bukele para Colombia, que el próximo Milei para Colombia, que qué bueno un Milei para Colombia, que qué bueno un Trump para Colombia. Claro, en los momentos de la historia, hoy es Trump, hoy es Milei, hoy es Bukele, pero también en otros momentos han dicho qué bueno un Lula o qué bueno un Pepe Mujica. La historia va cambiando y las tendencias políticas van cambiando, pero seguramente ustedes han escuchado sí, como ese dicho, qué bueno un Bukele para Colombia, un tipo de mano fuerte, que cree cárceles, que persiga a los criminales. Yo no juzgo esa visión, yo he hablado ya de Bukele, los invito a ver el episodio que hice sobre Bukele, está ahí en Spotify, está más atrás. Eh, lo que yo digo es que las copias son malas. Cada ciudad, cada región, cada país tiene sus características, tiene sus peculiaridades, y uno debe crear una visión de acuerdo a lo que es, a lo que tiene y a las necesidades propias. Y eso de copiar modelos de otros países, de otras sociedades y traerlos, eh, pienso que sale mal. Entonces pienso que la originalidad, como lo dice el autor que he citado, es fundamental. Líderes originales, líderes que tengan pensamiento propio, líderes que sean capaces de desarrollar una visión propia, motivados en la observación, en el diálogo, en la experiencia, como dice este señor también, en la universidad de la vida, o como decimos nosotros acá en Colombia, en la universidad de la calle. La universidad de la calle muchas veces es la que brinda esa sabiduría o esa malicia para crear visiones. La visión no es académica, la visión no es un COMPES, la visión no es un documento de planeación estratégica, la visión es algo en donde hay sintonía con la sociedad, con las necesidades, con las características, se estructura de tal manera que las demás personas le entienden, se entusiasma y presenta un futuro esperanzador.
Entonces, para ir cerrando, pienso que en Colombia nos hemos vuelto altamente reactivos. Es una crítica, autocrítica que yo también hago. Yo muchas veces acá en este mismo podcast voy reaccionando a lo que veo. Es difícil no caer en eso, en la reacción, en la reactividad, pero lo que nos invitan estos autores, he mencionado a Mohammed bin Rashid Al Maktoum, a Daniel J. Mahoney, a Orestes Brown, es a pensar en la visión de la sociedad que queremos y a elegir líderes con visión. Ahora que vamos a arrancar campañas pronto, cada vez más se va anticipando la campaña política en Colombia. Creo que esa puede ser una pregunta útil a cada candidato. ¿Cuál es su visión? ¿En qué cree? ¿Cómo ve a Colombia en los próximos años? ¿Cuáles son los cimientos que usted piensa dejarle al país para el futuro el futuro? Eh, y no limitarnos únicamente a usted qué opina de lo que dijo el presidente, usted qué opina de lo que pasó hoy en el Congreso, usted qué opina de lo que dijo el presidente de Estados Unidos. Ir más allá de eso, trascender, tener visión, pensar en futuro, pensar en verdaderos estadistas y anhelar ser gobernado por personas que realmente tengan en su mente, en su corazón, en su esencia, la característica de estadistas. Qué bueno eso para Colombia. Se necesita y creo que este elemento de la visión describe bien lo que caracteriza a un estadista. Me interesó mucho este tema y vamos a ver en estas campañas que vienen cuántas visiones, ojalá muchas, sean entregadas a nosotros, al público, a los demás para Colombia. Insisto, más que sueños, más que eh, ideas teóricas, que sean visiones implementables, originales, que obedezcan a las necesidades, realidades de Colombia y que se puedan realizar, que haya una especie de hoja de ruta para llevarlas a cabo. Y como siempre, no únicamente hoja de ruta, ideas, sino gente, equipo para volver la realidad, para implementarlas. Cierro entonces recomendando los dos libros pues, con los que escribí hoy estas ideas para este capítulo del podcast. Primero, el estadista como pensador, Daniel J. Mahoney. Daniel J. Mahoney, profesor de la Universidad Assumption. No estoy seguro dónde queda, sé que está en Estados Unidos. Y el segundo libro, My Vision, de Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Retos en la carrera por la excelencia. Son los dos libros de hoy. Bienvenidos los comentarios, bienvenidos las recomendaciones para seguir hablando sobre este tema. Seguramente seguir hablando de este tema que me interesa mucho. Colombia necesita visión. Las regiones de Colombia, departamentos necesitan visión, las ciudades necesitan visión y necesitan estrategia. Necesitamos estrategia, necesitamos estadistas, visionarios y estrategas que gobiernen nuestras sociedades. Creo que eso es lo que genera realmente cambios a largo plazo. Gracias por escucharnos hoy. Por favor, si les gusta esto en YouTube, suscríbanse, consideren suscribirse. Si les gusta en Spotify también, lo mismo les pediría que se suscriban. Y los invito a leer el newsletter que tengo. Es un Substack, se pueden suscribir gratuitamente. Se llama Trascendental. En mis redes sociales, en Instagram, está el link y también lo pueden poner en Google. Trascendental Newsletter. Ponen mi nombre, Federico Hoyos, y ahí se pueden suscribir. Muchas gracias por acompañarme hoy en esta conversación. Nos vemos rápido. Chao.